Hola, buenas noches. Cuando ocurre un acontecimiento como el que está ocurriendo con epicentro en el Oriente Medio, se abre la grieta que divide a la humanidad y la enfrenta. De un lado de la grieta, unos pretenden hacer centro exclusivamente en el acontecimiento ocurrido, y del otro lado de la grieta, aborreciéndolos a estos, hacen centro exclusivamente en el marco que contiene y que explica ese acontecimiento. Ningún hecho de gran envergadura ocurre de manera descolgada de la historia. Todo acontecimiento, todo hecho, tiene que ver con el escenario en el que ocurre. Pero eso implica justificar necesariamente ese hecho, no. Entender el marco en el que ocurre, entender lo que está detrás de un acontecimiento, no implica justificarlo. Entender no es justificar. Y en estos casos, lo necesario, lo imprescindible es entender sin justificar lo que ocurrió en este sábado negro que ha vivido el mundo y particularmente Israel. Fue un pogromo exterminador. Pogromo es lo que empezó a ocurrir en la Rusia decimonónica bajo el reinado de Catalina II, cuando ese régimen, el de la llamada Catalina la Grande, empezó a lanzar pogromos, que eran ataques vandálicos de turbas gigantescas contra las aldeas ashkenazíes, o sea, las aldeas habitadas por los judíos de Rusia, ¿no? Esos pogromos, esos ataques masivos y vandálicos en los que quemaban las aldeas, violaban a las mujeres, mataban a los hombres y a los niños, tenían como objetivo la limpieza étnica, ir empujando a los judíos ashkenazíes hacia el oeste. Luego en el oeste, en la Europa central, encontrarían otros pogromos y esa cadena desembocó en la Shoah, el Holocausto, el genocidio cometido por los nazis contra los judíos. Bueno, en este caso hubo un pogromo, ¿no? Un ataque masivo y vandálico contra aldeas, contra las moshavas que se llaman, que son aldeas agrícolas, contra los kibutzim, que son también aldeas donde se produce y se vive en términos socialistas, igual que en las aldeas agrícolas. También las ciudades como Beersheba, como Ashkelon, como Sderot, la que están cerca de la franja de Gaza. Lo que se buscó fue, o lo que se perpetró fue un gigantesco pogromo, y se lo perpetró con particular crueldad, ¿no? Parecía que la crueldad, el desenfreno de crueldad que implicó matar niños, violar mujeres, descuartizar a padres frente a sus hijos, parecía que esa crueldad era parte de lo que debía hacerse, era parte del plan. ¿Para qué? Bueno, para dañar definitivamente el sentimiento de seguridad que tienen los israelíes para habitar en esas tierras. Ese pogromo de este sábado negro debe ser repudiado total y absolutamente. Desde la valoración de lo humano debe ser repudiado total y absolutamente. Esto no implica que no sea imprescindible entender el marco en el que ocurrió, porque no es un hecho aislado, ocurrido porque sí, es un hecho que solo podía ocurrir en ese marco. Entender ese marco o asomarnos a ese marco nos permite visualizar lo siguiente: lo imprescindible para la paz en esa parte del mundo es que progresen y se concreten los objetivos de los acuerdos de paz negociados secretamente en Oslo y que dieron paso, Conferencia de Madrid mediante,
a el regreso de la OLP y su líder, Yasser Arafat, y su partido, Al-Fatah, al territorio de Palestina, su instalación ahí, la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que es un protoestado que reconoce al Estado de Israel y conjuntamente con el Estado de Israel van avanzando hacia la creación de un Estado palestino absolutamente independiente en un territorio compartido con Israel, la misma geografía uno al lado del otro. Es imprescindible retomar esos acuerdos de paz que fueron debilitados por sus dos enemigos, ¿no? Pero lo primero es señalar que incluso aunque no hubiera ocurrido esta tragedia, esta bestialidad que ocurrió, era imprescindible retomar el camino hacia la concreción de lo acordado en las negociaciones secretas de Oslo, que llevan años frisadas, obstruidas, congeladas. Esos acuerdos de paz negociados en Oslo tienen y tuvieron desde el principio dos enemigos. Uno de esos enemigos es Hamás. Hamás, que es una palabra en árabe que significa algo así como empeño, en el sentido de esfuerzo y en el sentido de esfuerzo hacia un objetivo valioso, es también un acrónimo, una sigla. Es la sigla de Movimiento de Resistencia Islámica. Hamás originariamente fue una organización religiosa de socorros mutuos, o mejor dicho, el huevo del cual surgió Hamás inicialmente era una organización religiosa de socorros mutuos, una versión islámica de lo que es Cáritas en la Argentina, por ejemplo. A esta organización religiosa de socorros mutuos que financiaba acción social, la fundó y la dirigió Ahmed Yassin, ¿no? Que era un jeque ciego y parapléjico que había estudiado en Egipto y que era un discípulo de Hassan al-Banna, quien en 1928 había creado la Hermandad Musulmana, ¿no? Una agrupación que proponía que los estados árabes dejen de ser seculares y se conviertan en estados islámicos, en estados religiosos, sin código civil, sino con sharia, ¿no? Con ley religiosa, con ley coránica, eso es la sharia. En el año 87, en el marco de la segunda intifada, el jeque Ahmed Yassin convierte su asociación religiosa de socorros mutuos en Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámica, que nace con un aparato político y un brazo militar, el Sedim al-Qassem, ¿no? Una milicia de yihadistas. Después se va a asociar con otra milicia que no pertenece a Hamas, pero que está asociada, es aliada, que es la Yihad Islámica Palestina, que depende directamente de los ayatolás iraníes. Hamas, en 1987, en el marco de la segunda intifada, nace con dos blancos, con dos enemigos: la OLP, liderada por Yasser Arafat, y el Estado de Israel. Al Estado de Israel porque proponía eliminarlo, borrarlo del mapa del Oriente Medio para crear en la totalidad de esa región llamada Palestina un Estado religioso, no un Estado secular como el que pretendía la OLP, el partido Al-Fatah y su líder Yasser Arafat, ¿no? La OLP era nacerista, seguía el ideario de Jamal Abdel Nasser, este líder panarabista que tuvo Egipto, ¿no? Y que proponían estados seculares, no estados religiosos. Bueno, Hamás propone un estado religioso, teocrático, como la República Islámica de Irán, o como Arabia Saudita, que es otra teocracia oscurantista, medieval, retrógrada, ¿no? Eso pretendía Hamás. Con ese objetivo nace para enfrentar a Israel y a la OLP. Pocos años después queda a la vista el acuerdo que se negoció secretamente en Oslo. Entonces
jamás se convierte en enemigo del acuerdo de Oslo y trabajó desde un principio para destruir los acuerdos de paz. No quiere que nazca un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza, no es una discusión de kilómetros más, kilómetros menos, más manzanas de Jerusalén como capital o menos manzanas de Jerusalén como capital. No puede haber ni un Estado judío ni un Estado árabe secular. Tiene que haber una teocracia en la totalidad del territorio. Entonces, fue un enemigo declarado contra los acuerdos de paz. Y en el 2007, después de ganar una elección legislativa, toma el poder en la Franja de Gaza y lo primero que hace es masacrar a los funcionarios de Fatah, la OLP y la Autoridad Nacional Palestina. ¿No? A la mayoría los mataba tirándolos de los edificios para que todos vean qué hacían ellos con los musulmanes seculares, ¿no? Con los que quieren estados laicos y no el estado religioso que ellos proponen. Eso es lo que hacen con lo que negociaron con Israel, tirarlos de los edificios o acribillarlos a balazos de Kalashnikov. Hamás claramente siempre fue un enemigo de los acuerdos de paz. El otro enemigo está del lado israelí. Benjamín Netanyahu, desde el principio, fue un enemigo de esos acuerdos de paz. Y los partidos ultrarreligiosos, el fundamentalismo extremo hebraico, también fueron enemigos de los acuerdos de paz. No quieren un Estado palestino en Cisjordania, eso es la Samaria y Judea israelí. A Isaac Rabin lo mató Yigal Amir, un joven fundamentalista hebreo, pero motivado por el discurso incendiario de Benjamín Netanyahu y de los partidos ultrarreligiosos, que hacían protestas donde ponían fotomontajes con la cara de Isaac Rabin, el primer ministro, que con su canciller Shimon Peres hicieron los acuerdos de paz con Yasser Arafat. Eran fotos de Rabin con la kefía de Arafat, el pañuelo palestino que siempre vistió Arafat. Netanyahu y su discurso incendiario alguna responsabilidad tienen con el magnicidio y el asesinato de Rabin, y eso se planteó desde un primer momento, porque él acusaba a Rabin de traicionar a Israel por haber hecho los acuerdos con Yasser Arafat. Y luego, desde que llegó al poder, a lo que se dedicó Netanyahu es a obstruir de todos los modos posibles el avance de esos acuerdos, el avance de esa negociación. Llegó a paralizarla y a sabotearla fundamentalmente, plagando Cisjordania de asentamientos de colonos que van haciendo del mapa cisjordano un escenario inviable para la existencia de un Estado independiente árabe, el Estado que tiene que nacer según lo acordado en las negociaciones de Oslo y según lo establece la Resolución de Naciones Unidas de 1947, que dio origen también al Estado de Israel. Hay dos enemigos de los acuerdos de paz y lo que cabe esperar de esta guerra, el momento que termine y esperando que sea cuanto antes, pero no con mucho optimismo, yo creo que lo que se abrió son las puertas del infierno. El sábado negro se abrieron las puertas del infierno. Yo creo que el mejor escenario posible de una posguerra, cuyo comienzo todavía no visualizo, es un escenario sin Hamás, que jamás ya no exista y que tampoco exista o que empiece la cuenta regresiva para que también salga del escenario Netanyahu y sus socios extremistas, que son los otros enemigos. Decir que hay dos enemigos, uno es Netanyahu y sus socios extremistas en Israel y otro es Hamás, no es equipararlos, es simplemente hacer una lectura de lo que está a la vista. Eso es lo que ocurre, esos son hechos, no interpretación. Esto no implica equiparar, implica visualizar y describir. Esto es describir, ¿no? Y sí, en la opinión, lo mejor que puede pasar es que cuando termine esto, si es que alguna vez termina, ya no exista más Hamás
y empiece la cuenta regresiva para el gobierno de Netanyahu. Si cayó Golda Meir después de la guerra del Yom Kippur, entre 4 y 7 meses después, no recuerdo exactamente, pero cayó porque el ataque árabe-sirio contra Israel, que no fue un ataque contra blancos civiles, fue un acto legítimo de guerra, entraron los ejércitos árabes a atacar al ejército israelí, no a masacrar civiles, no a masacrar civiles. Bueno, si haberlo tomado por sorpresa, que después puedo explicar por qué lo tomó por sorpresa, terminó haciendo que después caiga el gobierno que presidía Golda Meir, me parece a mí que lo ocurrido este sábado negro para Israel tiene que implicar el final del gobierno de Netanyahu y de la deriva autoritaria que apuntaba a reemplazar la democracia israelí, a destruir la democracia israelí para que la reemplace una suerte de teocracia hebraica. En las dos partes de las grietas que se abren en el mundo ante acontecimientos como este, lo importante es tratar de entender que Netanyahu no es Israel y que Hamás no es Palestina. Israel y Palestina no son Netanyahu y Hamás.